Bienvenidos, queridos hermanos, y gracias por participar. Les doy la bienvenida a los hermanos y amigos que nos acompañan con su visita y con su presencia. Les pido que participen, que hagan preguntas, que den opiniones. También son bienvenidos todos para que este podcast sea un poco podcast dinámico, digamos, y donde todos podamos dar nuestras opiniones. Hoy día tenemos un tema muy, muy especial. Vamos a dilucidar qué es la verdad. ¿Ya? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Mucho, porque el lema que dice que quienes son de la verdad caminan hacia la luz, porque quieren que sus obras sean manifiestas, etcétera. La Biblia lo dice. Y también vamos a tratar de explicar por qué los cristianos o los hijos de Dios pasan por pruebas tan difíciles a veces. Y cada vez y como que nos salimos de las pruebas y seguimos siendo probados. ¿Cuál es la razón de eso? Entonces también lo vamos a tratar de dilucidar y ver cómo podríamos nosotros superar esa etapa de pruebas. También vamos a ver, analizar un libro que se escribió y un video complementario que me gustó mucho, que lo vi en la semana y que lo vamos a tratar de compartir y desmenuzar. Y dentro de la verdad vamos a probar también cuál es la iglesia verdadera, que es algo súper importante. ¿Ya? Entonces, vamos a compartir para ello la pantalla y comenzamos a hablar acá de algo súper importante que está sucediendo. Muchos tenían temores de en cuanto a Rusia, que Rusia es un país invasor que está atacando a Ucrania, cuando parece que era al revés. Lo que estamos viendo, y la verdad está saliendo a flote, es que la intención de los globalistas, del Estado profundo, ¿cierto?, era que eliminar el escollo que tenían con Rusia. Así como lo lograron con Ucrania, que la manejan a su antojo, ¿cierto? Y que hicieron todo lo que quisieron, incluso manejaron las elecciones en forma fraudulenta. También parece que pensaban hacer lo mismo con Rusia. Pensaron que iba a ser fácil, pero lamentablemente Rusia, a pesar de haber sido invadida por distintos imperios, no ha logrado ser conquistada y tampoco lo lograron en esta oportunidad. Las excusas, yo les pasé, por eso les adelanté un video donde se muestra las razones de por qué fracasó el intento globalista de lograr estos avances. Y el coronel MacGregor lo tiene muy claro. Habla muy bien de todas las cosas que tienen que ver con lo que él hace, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar entonces la presentación de hoy. Esto es como introducción nomás para lo que es lo que está sucediendo hoy en día. Y vamos a hablar sobre la verdad. El texto lema dice, más el que obra verdad viene a la luz, o el que practica la verdad camina hacia la luz en otras versiones. Eso está en Juan capítulo 3 verso 21. Y también vamos a ver un tema de la pregunta, dice, ¿y por qué los hijos de Dios pasamos por pruebas tan difíciles? ¿Ya? Algunos los encontramos muy difíciles, otros ya que están más acostumbrados las encuentran fáciles, otros las disfrutan. ¿Cuál es la diferencia y por qué son tan necesarias? Eso vamos a tratar de responderlo en el día de hoy. Importante, fíjese que Cristo estaba mirando hacia arriba y ahora te está mirando a ti, porque Él quiere compartir esa verdad contigo. Y eso no es algo, digamos, la verdad, igual que la Biblia. ¿Se acuerdan cuando hablamos del Arca del Pacto y de los 10 mandamientos que están al interior? A mí me sorprendió mucho de que los mandamientos en realidad eran muy pequeños. Yo pensaba en unas tablas grandes, así, porque tienen varias escrituras, pero la verdad es que están escritos por dentro y por fuera. Y se pliegan, tienen unas bisagras de oro, dice. Y el tamaño, de acuerdo con los testigos que conversaron esto con Ronald Wyatt, dice que era de que habían en la palma de la mano. Entonces dije, ¿cómo tan pequeña? Dice. Y estaba escrito así como con láser, ¿cierto? Las letras. Diríamos, en paleo hebreo o hebreo arcaico, ¿cierto? Entonces, o proto-arameo que le llaman también. Entonces, yo me preguntaba, ¿y por qué? Bueno, la razón es porque Dios quiere que los mandamientos sean un asunto que lo portes tú, es algo individual, es algo para ti, no es
algo, digamos, para la masa, sino que es algo personal. Eso es lo que interpreté yo y me gustó mucho, ¿cierto? De que fuera de esa forma. Sigamos entonces con el tema. Antes trataremos un tema especial que tiene que ver con lo que decía el subtítulo, de por qué el pueblo de Dios siempre sufre tantas pruebas. ¿Cuál es la razón de que el pueblo de Dios es sometido a pruebas? Esto viene a colación porque una de las hermanas en la semana me contactó y me contó algo que da pena, y uno sufre por esas cosas, porque uno espera que la gente que asiste a la iglesia sean gente felices de pertenecer a ella y que no tengan problemas físicos ni psicológicos, porque Dios mismo es el gran psicólogo. Pero lamentablemente suceden cosas, por ejemplo, ella me contaba, me preguntaba, ¿qué pasa si una madre que es creyente, que es de la iglesia, comete suicidio? Angustiada porque es una prueba difícil saber de que la madre de uno o algún pariente cercano haya cometido suicidio siendo que estaba en la iglesia. Así, ¿cómo pueden pasar esas cosas? Entonces yo le dije que nosotros a veces juzgamos en forma prematura y emitimos juicios que no corresponden. A veces la persona ha cometido el acto de suicidarse producto de una enfermedad. Sabemos que las depresiones provocan ese tipo de situaciones. Hay personas que tienen, gracias o producto de una dieta mal equilibrada o a una falla hormonal, una falla sistémica, le vienen problemas de crisis especiales como lo que llamaríamos la depresión, famosa depresión. Y al final muchos de ellos terminan en actos suicidas. Y uno no puede juzgar las intenciones. Dios, con el amor que siente por las personas, sabrá juzgarlo de forma oportuna y sabrá cómo determinar si la persona, a pesar de eso, tiene o posibilidades de entrar al reino de los cielos. Y yo creo que sí, porque una persona no es, diríamos, no está en su cabal juicio cuando ha sido afectado de una magnitud tan elevada de índole psicológico que pueda cometer suicidio. Así que esa es una prueba muy difícil. Para introducir esto me acuerdo de un pastor en Estados Unidos, no, fue en Australia, pero él era americano. Este pastor hablaba sobre, una vez le llamó mucho la atención porque la Biblia califica en alguna parte, me imagino que los Salmos, por ahí, o en Isaías, habla de que nosotros somos como flechas o saetas lanzadas, ¿cierto? Entonces dijo, ¿por qué Dios usó el símbolo de saetas para cada persona? Entonces se entró a una biblioteca y buscó un libro, si tenía, le preguntó si tenía algún libro, algo sobre que hablaba sobre las flechas, porque quería nutrirse, informarse. Dijeron, mira, hay una revista que es especialista en ese tema. Y le pasan la revista, wow, dijo, qué maravilloso. Empieza a estudiar y descubre algo maravilloso ahí desde entonces y ve a la persona que era un ex indígena, ¿cierto? Un americano, que era experto en la fabricación de tal. Lo llama por teléfono y logra contactarlo y decidió él viajar 700 kilómetros para ir a verlo con la familia y preguntarle qué era la fecha. Entonces él le empieza a contar toda la historia. Y le dice, por ejemplo, que una de las cosas cuando las flechas tienen que ser perfectamente lineales para ser bien usadas, porque si no se desvían. Entonces tienen que ser perfectamente parejas como las que ven ahí. Pero a veces hay una flecha que es una buena candidata, pero tiene un nudo, ¿cierto? Que la hace enchocarse, o bien está chueca porque no correspondía. Entonces, ¿qué es lo que hacía? ¿O qué es lo que hace esta persona como artesano de flechas? Él la juntaba desde la parte del nudo, la parte que él tenía chueca, con aceite de oliva, la remojaba ahí, y después la sometía al fuego. Como se ve ahí, la sometía al fuego, y en el fuego dice, con eso, él después la estiraba y se quedaba después en la posición correcta. Entonces dijo, wow, en realidad ahora entiendo ese por qué Dios aplica, ¿cierto? A nosotros nos unge con aceite, que sería el Espíritu Santo, para que nos llene nuestro corazón y después nos somete a pruebas, ¿cierto? El conjunto de la prueba más el Espíritu Santo hacen la obra de enderezar nuestra conducta o nuestros errores, nuestras fallas, ¿cierto? Por eso que somos flechas lanzadas, ¿cierto? Pero tenemos que ser rectas para poder cumplir con el objetivo del target al cual se está apuntando, ¿cierto? Entonces, interesante, interesante, me llama mucho la atención. Veamos qué dice el Espíritu de profecía al respecto, que hay varios temas relacionados. Cristo
es nuestro consolador. En Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, incluso por las pruebas, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Wow, interesante. Y de hecho, hay que dar gracias incluso hasta por las pruebas difíciles. No es fácil. He visto personas que pasan por pruebas que quizás yo no podría soportar y sin embargo muestran un rostro agradecido. Yo les conté la experiencia de ese hombre que me llamó mucho la atención en Australia, que llegaba en una silla de ruedas, apenas podían moverse con la manita, hacía penitas, totalmente inválido, y gozaba de una manera cuando estaba en la iglesia. Y decía, amén, amén, había voz. Y el muchacho que estaba al lado lo miraba así como molesto porque él era tan escandaloso. El hombre vibraba con Dios. Y sin embargo, los otros jóvenes miraban y estaban con cara aburrida, así, cara de molestos. ¿Y por qué? Porque tenían una pequeña prueba que, sé yo, le rompió con su polola, etcétera. Sin embargo, este hombre vibraba siendo inválido, cuadrapléjico total. Y incluso me decía, hermanito Jorge, vamos, me acompaña usted a la plaza ahora porque vamos a ir a repartir revistas para darle evangelio, para predicar el evangelio o para hacer obra misionera. Entonces decía, ¿y cómo con tanto ánimo él? Es impresionante. Entonces, era otra cosa. Y eso demuestra que no tiene que ver con la felicidad, con el dinero, no tiene que ver con la salud física, tiene que ver con otra cosa, ¿cierto? Porque esta persona lo demostraba, se veía 100% feliz y lleno de felicidad. Veamos lo que dice el Espíritu de Profecía al respecto. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Oh, cuán preciosas son estas palabras para toda alma congojada. Cristo es nuestro guía y consolador, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Cuando nos da un trago amargo para beber, también sostiene una copa de bendición ante nuestros labios. Cuando creemos llena el corazón de sumisión, gozo y paz, y nos capacita para decir sumisamente, oh Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Amén, ¿cierto? Es la carta 65A de 1894. ¿Ya? Es maravilloso que Cristo mismo sea nuestro consolador. Entonces tenemos que aprender a refugiarnos en Él. Así como un niño lo hace en los brazos de su madre o con la ayuda del padre, ¿cierto? Sí, también nosotros tenemos que considerar a Cristo como nuestro hermano, ayudador, y también al Espíritu Santo y a Dios que están dispuestos a consolarnos. Yo he vivido muchas experiencias lindas, lindas en relación a eso, cuando uno angustiado a veces se echa por tierra y se postra así, angustiado, y de repente ve la mano de Dios que está actuando para consolarte. Es una experiencia muy linda, pero tienes que saber aprovecharla, porque Dios te ama tal cual tú amarías a un hijo especial que tú tienes, ¿cierto? Sigamos. Fíjese a mí me llama mucho la atención. Dice, un trago amargo que beber. Dice que todos tenemos un trago amargo que beber. Veamos qué nos dice el Espíritu de Profecía en relación a esto. Dios ha mostrado que él dio a los suyos un cáliz de amargura que beber, para limpiarlos y purificarlos. Es un trago muy acerbo, pero ellos pueden amargarlo todavía más con sus murmuraciones, quejas y lamentos. Quienes no lo reciban habrán de beber otro trago, porque el primero no hizo en su carácter el efecto asignado. Y si el segundo tampoco les aprovecha, habrán de ir bebiendo otro y otro, hasta que cumpla su efecto, o serán dejados sucios e impuros de corazón. Vi que el amargo cáliz puede dulcificarse con la paciencia, la resignación y la oración, y que producirá en el corazón de quienes así lo reciban el efecto que le fue asignado, con lo cual Dios quedará honrado y glorificado. No es cosa menuda ser cristiano, aprobado y poseído por Dios. El Señor me mostró a algunos que dicen profesar la verdad presente y cuya vida no está en armonía con lo que profesan. Tienen una norma de piedad por demás baja, y les falta mucho para tener la santidad de la Biblia. Algunos siguen una conducta vana e inconveniente, y otros ceden al engreimiento. No esperemos reinar con Cristo en la gloria si satisfacemos nuestro gusto, vivimos y obramos según el mundo, disfrutamos de sus placeres y nos gozamos en la compañía de los mundanos. ¡Wow! Qué fuerte la declaración, ¿eh? Ahora, fíjese, dice un trago acerbo, amargo, ¿cierto? Y que lo podemos amargarlo mucho más, ¿cierto? ¿Con qué? Tres cosas que hay ahí. Murmuraciones, quejas, ¿cierto? Y lamentos, como se ve ahí, claramente. Murmuraciones, quejas y lamentos.
Pero también hay tres cosas que uno puede usar para neutralizar ese dolor o esa mala experiencia que uno está viviendo. ¿Cómo? Con paciencia, hay que desarrollar la paciencia. Yo tiendo a ser impaciente, me cuesta mucho desarrollarla. Paciencia, ¿cierto? Resignación, aceptar el reto, aceptar el desafío, aceptar las desventajas, aceptar el desplazamiento, todo lo que tú tengas que vivir, o aceptar la pérdida. Resignación y oración. La oración es lo más efectivo. Está aquí al final, pero es lo más efectivo. Porque cuando tú oras, te da resignación y te da paciencia. ¿Cierto? Y a veces oramos muy poco. Y eso es lo que pasa. Entonces, y fíjese que a mí me llama mucho la atención porque dice que uno, si no pasa la prueba una vez, se va a repetir la prueba. Es como pasar un ramo de un curso en la universidad o en el colegio. Si tú no apruebas, vas a tener que repetir el ramo. Y si no lo aprobaste de nuevo, tienes que repetirlo de nuevo. Hasta que el momento Dios se va a cansar y va a decir, ya no hay caso. Dejémoslo. Dejémoslo que disfrute esta vida porque no tiene otra. Va a quedar impuro y sucio de corazón. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa si estamos luchando y teniendo pruebas? Si seguimos teniendo pruebas. Es porque no hemos calificado, no hemos aprobado el ramo. Entonces, te invito a que pongas todo tu empeño en superar la prueba, ¿cierto? Y apartarte, dice la forma, es vivir una vida en armonía con lo que Dios dispone. A veces nosotros tenemos prácticas que no son correctas. Y dice ahí como amigos del mundo, tratando de disfrutar los placeres que nos ofrece el mundo. Y gozamos en la compañía de gente mundana también. Tenemos que empezar a cambiar de hábitos. Y por ahí parte el hábito del culto, 2 cultos al día. Acuérdense que el sacrificio en el santuario era 2 veces al día, en la mañana y en la tarde. Entonces tiene que ser 2 cultos diarios. Tienes que orar, siempre estar en comunión con Dios. Pero oficialmente hacerlo por lo menos como lo hacía Daniel, 3 veces al día, ¿cierto? Oraba Daniel. También tenemos que apartarnos y asociarnos más con gente que tenga los mismos intereses nuestros. Es difícil para una persona. Yo tenía un compañero de universidad que se convirtió gracias a los temas de arqueología bíblica y todo eso. Y él, después de convertido, me acuerdo, me decía, pero Jorge, me cuesta tanto en la casa, no me acompañan. Por eso es que hay que congregarse. Por eso es que hay que tratar de pertenecer al mismo grupo donde todos van luchando juntos, de manera que se apoyen unos a otros. Porque si uno va solo, cae y no hay nadie que te levante. Pero si tú caes, tomas de la mano a tu compañero y él te levanta. O si él cae, tú lo levantas. Entonces, dos es más, ¿cierto? Efectivo que estar solo. Y si son tres, y si son 10, y si son 100, como puede estar en una iglesia especial, ¿cierto? Una vez fuimos a una iglesia con la hermana Luz, me acuerdo, a Valparaíso. Y es tanto amor que vimos ahí que nos dieron ganas de pertenecer a esa iglesia, porque eran muy, muy cariñosos. El fin de semana también fuimos a una iglesia que está, una iglesia de corte evangélico protestante y que no es adventista, pero también con tanto amor nos recibieron que uno le dan ganas de cambiarse. Pues, esta iglesia se nota la atmósfera de Dios y de hecho me pidieron que yo como era invitado y me calificaron como pastor, entonces me pidieron que yo tomara el tema. Wow, me sorprendió. Justamente le hablé de eso. ¿Cómo conoceremos quiénes son los discípulos de Cristo? En cuando veáis de ese Cristo amor entre los unos y los otros, esos son mis discípulos. Y eso es lo que esperamos ser. Y la iglesia a veces a la que pertenecemos deja un poco que desear de eso. Le falta amor. Sigamos. Dios provee las fuerzas para vencer. Tú no estás solo. Tú puedes vencer. Veamos cómo. Si superamos nuestras pruebas y obtenemos la victoria sobre las tentaciones de Satanás, entonces soportamos la prueba de nuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, y somos más fuertes y estamos mejor preparados para enfrentarnos a la siguiente. Pero si nos hundimos y damos paso a las tentaciones de Satanás, no obtendremos ninguna recompensa por la prueba y no estaremos tan bien preparados para la siguiente. De esta manera, nos volveremos más débiles, hasta que Satanás nos lleve cautivos a su voluntad. Cuando las tentaciones y las pruebas se abalanzan sobre nosotros, vamos a Dios y agonizamos con Él en oración. Él nos dará gracia y fuerza para vencer y romper el poder del enemigo. Wow, qué difícil. Especialmente cuando hay provocación. A veces uno tiene provocaciones, en ganas de responder, de atacar, de defenderse. Entonces Dios dice que no, que tenemos que hacerlo como Él lo hizo, como cordero ser llevado al matadero. Y si soportamos la prueba de nuestra fe,
es mucho más preciosa que el oro, dice. Como ella dice, a quien soporta la provocación es más valiente y más hombre que aquel que responde a la provocación. Wow, dije yo, qué interesante. Porque es distinto cómo se califican las cosas en el cielo a cómo las califica uno. ¿Ya? Sigamos. Entonces ahora, no sé si hay alguna opinión en relación al tema, ¿visto? Si alguien quiere opinar acerca de los padecimientos que ha tenido, cómo ha superado, cuál ha sido su experiencia personal, si alguien quisiera hablar. Sí, Jorge, yo quería comentar que entonces, ¿cómo queda el caso de Job? Si usted expresó ahora que si tenemos pruebas es porque pues no somos perfectos y entonces uno puede llegar a decir, ay, sí, todo esto me lo merezco porque como no soy perfecto recibo las pruebas, pero ese no fue el caso de Job. Entonces Sí, muy nosotros buena pregunta. podemos decir que estamos sufriendo porque Dios permitió que el enemigo pusiera, no porque fuéramos pecadores, sino que permitió que pusiera esa prueba para probar precisamente nuestra fe, ¿no? Entonces, ¿qué me Claro podría que sí. decir? La verdad es que el caso de Job es un caso especial, porque él era perfecto a los ojos de Dios, ¿cierto? Sin embargo, igual le mandó pruebas a Dios. ¿Y por qué quizás le mandó prueba? Bueno, la razón la sabemos. Fue el diablo mismo que quiso em, jugar de la suya, ¿cierto? Y hacer creer de que él era perfecto porque Dios lo protegía. Es decir, porque lo proteges es que es perfecto. Y no porque sea perfecto tú lo proteges. No, pero el Dios que dijo que era al revés. Y el diablo dijo, no, es al revés, ¿cierto? Porque lo proteges es que es perfecto. No sé que Dios quiso demostrarlo. Ahora, él pasó a ser un símbolo de lo que iba a ser Cristo. ¿Entiendes? En el fondo no había razón ni justificación alguna para condenar a Cristo, ni menos asesinarlo. Tampoco lo había para enfermar a Job, para matarle sus hijos, para destruir su riqueza, ¿cierto? No había razón alguna para hacer eso. Sin embargo, él entendió ese mensaje y lo aceptó. Y fue un ejemplo. También sabemos que era un hombre perfecto. Y cuando hay un hombre perfecto, eso tiene que quedar registrado, ¿cierto? Tiene que quedar en algún anal, en algún libro, el comentario de él, ¿cierto? Algo que se cuente acerca de esta persona. Pero como era perfecto y hacía todas las cosas bien y no había nadie que tuviera conflictos con él, entonces no había nada de lo cual se hubiese hablado. Sin embargo, Satanás, creyendo que eh, iba a ser de las suyas o lograr algo con su propuesta ante el cielo, ¿cierto? Logró totalmente lo contrario. Hizo que justamente se escribiera el primer libro, dicen que se escribió fue Job. Y justamente muestra ahí lo paradojal, que es que a veces todos vienen a abrazarte y aplaudirte a ti cuando estás en la cumbre, cuando tienes éxito. Pero cuando estás eh, en desgracia o sufriendo, ¿cierto? Nadie se acerca a ti. Todo lo contrario. Vienen a ponerte como ejemplo del árbol caído, ¿cierto? Y empiezan a pisotearte en el suelo. Y a Job le pasó algo parecido, ¿cierto? Vinieron los amigos, que eran amigos queridos de él, ¿cierto? Y empiezan a tratar de increparlo. Algo tienes que haber hecho mal, porque causa-efecto, tienes que haberte portado mal y por eso viene este castigo, porque era evidente que Dios te está castigando. Entonces, algo tienes que haber hecho, cualquier pecado oculto, confiesa poco menos. Y él, no, si no tengo nada, ¿cierto? Hasta que los amigos callan. Pero había uno más joven, ¿cierto? Que se enojó. ¿Cómo estos callaron de haber dicho él, cierto? Y se enojó, dice, y empezó a darle un discurso terrible a Job, tan terrible que tuvo Dios que intervenir. Pero Dios interviene, ¿cierto? Y le dice a Job, ¿quién es este? Hablando de el otro, no de él. Algunos lo interpretan mal porque no conocen la mentalidad semita, la mentalidad de descendiente de ver, digamos, oriental, ¿cierto? ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Se refiere a él, pero no le habla a él porque no era digno de que le hablaran. Le habla a Job, ¿entiendes? Y Job lo hace como propio y dice, y pide perdón a él, todo eso, pero en el fondo por su amigo o por la persona imprudente que estaba hablando con él. Por eso lo habla uno de los jóvenes. Y los jóvenes somos más impetuosos, lamentablemente es así. Entonces, hay mucha sabiduría y muchas enseñanzas profundas en eso. Y es un libro maravilloso que hay que estudiarlo y entender de que al final él recibe el doble de cada cosa. Recibió el doble de camellos, ¿cierto? El doble de ovejas, el doble de todo, menos el doble de los hijos. ¿Por qué? Simplemente porque
porque los hijos que murieron también se van a salvar, tanto los que murieron como los que vivieron después de que él fuera restaurado. Y tuvo las hijas más bellas, dice, de la tierra. Entonces, fue algo maravilloso. También le dio entonces el doble de los hijos. Va a tener a sus hijos y a toda su prole, ¿cierto?, en el cielo. Entonces, esas cosas maravillosas que uno, es difícil entenderlo, pero no tan solo uno por ser, eh, digamos, tener nudos en los cuales tiene que corregir, es que vienen las pruebas. También puede venir pruebas para ser un ejemplo, para ser un ejemplo didáctico a los otros, para ser un ejemplo de cómo se supera, cómo se hace. Hay personas que a veces, como esta persona que le dije yo, inválido, que gozaba con el Señor. Entonces, la explicación es por qué él tenía que ser un ejemplo, para que todos lo vieran. Hermana Marta, dígame. Jorge, entonces hay que hacer una diferencia entre pruebas y ataques del enemigo, porque nosotros en nuestra jerga diaria decimos, no, que el enemigo se está metiendo en esto, que esto no avanza, que es parte de las pruebas, o cuando usted habla de pruebas es que vienen de parte de Dios o nunca vienen de parte de Dios, sino del enemigo. Es Que el cuando una persona necesita pruebas, necesita pasar por pruebas para perfeccionar su carácter. Y lo otro es cuando una persona ya ha superado eso, ¿cierto? Pasa la prueba con facilidad. Basta que se ponga a orar, no, Señor, tú ayúdame en este desafío, y el Señor actúa en forma inmediata. Entonces eso sucede, yo lo he visto. Personas que dicen, vengan, vengan pruebas, porque saben que Dios está peleando con uno. ¿Entiendes? Uno no es el piloto es Dios. Uno es el copiloto, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, en ese caso, esa persona ya ha superado ese evento. Y eso es lo que tenemos que tener en conciencia, de que no necesariamente vienen pruebas para corregir o perfeccionar nuestro carácter, a pesar de que siempre es positivo tener pruebas, porque te consolida más, tú fortaleces tu fe. Por ejemplo, si apareciera, me acuerdo una vez cuando yo era niño, estaba quedando dormido, porque al día siguiente iba a ir a Conquistadores, me acuerdo. Y toda mi familia estaba afuera, estaban en fiesta, el día sábado en la noche, y para el domingo iba a ir temprano en la mañana. Entonces me acostaba temprano y de repente me estoy quedando dormido y siento que golpean mi puerta en forma muy agresiva. Fa, fa. Entonces yo despierto así y digo, mi hermano que me está molestando, dije yo, no importa. Pues estoy quedando dormido de nuevo y me pegan de nuevo fuerte en la puerta. Entonces yo me levanto rápido, que este ya está más o menos activo, entonces me levanto rápido, abro la puerta y escucho. Y no había nada, ni una cosa. Dije yo, bueno, tiene que haber sido el diablo, dije yo. Me está molestando, dije yo. Está viendo cómo reacciono. Pero la Biblia dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. No lo coticé y dormí tranquilamente. Nunca más me molestó. ¿Entiendes? Si yo hubiese tenido miedo, ahora oh, me están penando de eso. El diablo dice, este es mío. Este es mío. No, pero esa es una prueba que para mí no era prueba, ¿cierto? Pero otras pruebas a veces lo son, ¿cierto? El diablo cuando encuentra tu punto débil, ahí va a atacar. Y eso es lo que pasa. Nosotros tenemos que superar ese punto débil. Y no es fácil. ¿Y se supera cómo? Con paciencia, con resignación y con oración. ¿Cierto? Esos tres puntales que tú debes tener y considerar. Entonces, la verdad dice, y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Interesante, porque nosotros, ¿cómo vamos a ser libres con la verdad? Claro, al descubrir cuál es la medicina correcta, ya no tengo necesidad de ir al médico porque me alimento bien, ¿cierto? Prevengo las enfermedades, ¿cierto? Y soy libre, libre de enfermedades. Yo no tengo ninguna enfermedad, ninguna dolencia. Digo, qué maravilloso, ¿cierto? Gracias a qué? A que conocí la verdad sobre la medicina o la verdad sobre la alimentación. ¿Cierto? Si conozco la verdadera iglesia, no tengo techo, ¿cierto? Puedo seguir creciendo espiritualmente. En cambio, algunas teologías son enredosas, ¿cierto? Como la del infierno, como otras teologías más, como la del purgatorio, que me ponen techo, ¿cierto? La confesión de pecados a un ser humano, ¿cierto? Que me hacen que yo no pueda verdaderamente, ¿cómo se llama?, tener la libertad que necesito para crecer. ¿Ya? Y así en muchas cosas, ¿cierto? La verdad os hace libres. Y eso es lo que Dios ha propuesto a nosotros. En muchas cosas también, la verdad, uno dice, oye, estoy esclavo del sistema, aquí tengo que estar trabajando. Eso. Bueno, ándate al campo y vive de la naturaleza. Y ahí vas a darle gracias a Dios por todo lo que el Señor te da, ¿cierto? Y ahí eres libre nuevamente. Y eso nos está pidiendo Dios, que nos vamos a hacer vivir al campo y aprender a vivir de la naturaleza.
así como lo hacía Job, o como lo hacía Jacob, ¿cierto? Que era nómade, porque no quería que Dios que dependiera de las ciudades, de ese país, pagando impuestos y derechos a circulación y también contribuciones, y etcétera, que al final no eres dueño de nada, dejas de pagar las contribuciones y te quitan la casa. ¿Te fijas? Entonces al final no eres dueño de ninguna cosa. En el campo, sin embargo, no hay quien te controle ni te registre, etcétera. Sigamos. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, y llamó a Jesús y le dijo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿Dices tú esto por ti mismo, o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿Soy yo acaso judío? Tu nación, y los principales sacerdotes, te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos. Lamentablemente, Pilato no esperó por la respuesta del único que era capaz de dársela. Él preguntó, ¿qué es la verdad? ¿O qué es verdad en otras versiones? Y Cristo le podía responder. Era el único que sabía lo que era verdad. Y lamentablemente no esperó. Muchos teólogos dicen, uy, yo quisiera haber esperado la respuesta de Cristo para ver cómo le respondía a Pilato sobre qué es verdad. Que nosotros tenemos que responderle al mundo lo mismo, ¿cierto? Todos preguntan, ¿y qué es verdad? Porque están confundidos. Están ellos enredados en este mundo. Entonces no saben verdaderamente qué es lo que es verdad. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Fíjese que Pilato enfrenta a Jesús porque Cristo había sido acusado de revolucionario, ¿cierto? O digamos de sedicioso, porque así lo dicen los de arriba. Los de abajo se hablan revolucionarios, crean una revolución. Los de arriba dicen, ah, estos sediciosos. Entonces, Cristo era para los judíos lo presentaron como sedicioso porque se proclama rey, no quiere servir a César, etcétera. Y sin embargo, Cristo, mi reino, no es de este mundo. Una vez me preguntaron a mí cuál era la forma más elegante o teológica para poder neutralizar la teología de la liberación, que hablaba de que habían, digamos, por motivos de libertad, se justificaba el usar las armas, algo que es totalmente en contra del cristianismo. Sabemos que todos los mártires lo demuestran, que no se defendieron, ¿cierto? A lo más huían, pero nunca atacaron en contra, ¿cierto? Dejaron, se dejaron sacrificar libremente porque confiaban en el Dios todopoderoso que manejaba sus vidas. ¿Sí? Y sabía cuándo era el momento de irse. Entonces, ellos manejaron de esa forma, como a Esteban, ¿cierto? Cuando lo apedrean, ¿cierto? Y él ve y mira al cielo, ¿cierto? Que lo vamos a ver hoy día también algo de eso. Y ve a Cristo de pie, dice, a la diestra del trono. Sí, cuando le está ofreciendo su sangre. Pero su sangre no fue derramada en el cielo, dice. ¿Dónde había sido derramada? Justamente donde estaban apedreando a Esteban. Ahí fue derramada. Vamos a verlo también más adelante. Entonces, el asunto es el siguiente, ¿no es cierto? Cuando uno eh, quiere luchar por algún ideal, ¿cierto? En el mundo, no tiene que mezclar las cosas religiosas con Dios. Las cosas de Dios son espirituales y están apuntando hacia el cielo. Y nosotros no tenemos que hacer distinción de personas, ya sea un político, un ucraniano o un ruso, tenemos que predicarle a ambos. Hoy día yo estoy predicándole, por ejemplo, a los de Punta Peuco, que son presos políticos del tiempo de Pinochet. Pero después cuando cambie la tortilla, ¿cierto? Y ahora sean ellos los que dominen, los republicanos, los de derecha, ¿cierto? En el mundo, ley del norte, entonces voy a tener que estar defendiendo a los otros, a los que van a ser perseguidos, a los comunistas, a los socialistas, a los ateos, vamos a estar que protegerlos, porque tenemos que hacerlo. Lamentablemente nosotros estamos por el débil. Y así como lo hicieron muchos en el tiempo de Hitler, cuando defendían a los judíos, ¿cierto? Que eran odiados y tenían que defenderlos. Y después tenían que esconder a lo mejor a los mismos eh, alemanes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque después ellos eran perseguidos. Sigamos. De acuerdo con la Biblia, 7 cosas son verdad. Interesante el número, 7 cosas. La primera de ellas nosotros la conocemos. Dice Dios Padre, ¿cierto? Dios Padre es verdad. La Biblia lo dice. Dios de verdad le dice.
y ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Además dice, el Salmo 31:5 dice, oh Jehová, Dios de verdad, Dios Padre, es verdad. También sabemos que Cristo es verdad. Jesús dice en Juan 14:6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Entiendes? Ahí está, Él es la verdad también. También sabemos que el Espíritu Santo también es verdad, ¿cierto? En Juan 16, verso 13 dice, pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. ¿Se fija? El Espíritu Santo también es verdad. Ahí tenemos la Trinidad. ¿Entiendes? Pero hay más cosas que son verdad. Evidentemente, la palabra de Dios. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. ¿Pero cuál palabra? ¿El Corán? ¿Cierto? ¿La Biblia? ¿O los Vedas, a lo mejor, de los antiguos escritores del Medio Oriente, de ahí del Extremo Oriente? ¿O cualquier otro libro religioso que hay? Hay tantos. El libro de Mormón, ¿cierto? ¿Cuál es verdad? ¿Cuál es la verdad? Vamos a verlo. 5. Las obras de Dios, dice. Las obras de Dios, las obras de sus manos son verdad, hablando de Dios. También Salmo 111:7. Las obras de sus manos son verdad. ¿Qué otra cosa es verdad? Se dice, los juicios de Dios. Los juicios de Jehová, sale en Salmo 19:9, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. ¿Entiendes? Interesante, porque es un juicio, porque él juzga rectamente. No hace distinción de personas, no se banderiza con alguien porque le quiere favorecer, no es coimiable, ¿cierto? O sobornable, ¿cierto? Porque él es correcto y justo. Y séptimo, ¿cuál es el último? Los mandamientos de Dios, ¿cierto? Salmo 119:86 dice, todos tus mandamientos son verdad. Todos, no solamente algunos, incluido lo del sábado, ¿ya? Eso para que tener una noción de los principios, de cuáles son verdad en las cosas de Dios. Dentro de todas las religiones, me pregunto yo, ¿es el cristianismo la verdad? ¿Cómo se puede demostrar eso? ¿Ya? La base de toda religión son sus estatutos. En el caso del cristianismo, estos se encuentran en las Sagradas Escrituras. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Sometamos la Biblia, ¿cierto? A juicio. Veamos qué pasa. Sometámosla a juicio. Veamos si es verdad o no que ella es la verdad. Hay un caso, hay un señor que se llama Warner Balance, que escribió un libro que se llama Cristianismo, caso resuelto, como lo ven ahí. Investigación forense del cristianismo. ¿Eh? El cristianismo resuelto, dice autor, es un detective de homicidios y apologista cristiano. El de ateo escéptico pasó a ser un defensor de la fe mediante la investigación forense. Aquí tenemos una mejor presentación y su rostro, para que lo conozcan. Detective Barner Balance. Ahí está el libro, como está escrito, Cristianismo, caso resuelto, ustedes lo pueden tener, yo se los puedo enviar, si alguien me lo pide. Un detective de homicidios, mire, investiga las afirmaciones de los evangelios, principalmente. ¿Ya? Dice Barner Balance, detective de homicidios, investiga las afirmaciones de evangelios aplicando las técnicas de investigación de crímenes sin resolver. ¡Wow! Él había sido entrenado en eso, donde empiezan ellos a unir cabos, ¿cierto? Y a recibir información de los testigos, ¿cierto? Y al final juntan esa información y descifran los motivos, las razones y quién fue incluso el criminal, ¿cierto? Hacen un perfil de la situación. Entonces él dijo, voy a hacer esas mismas técnicas, voy a aplicarla con la Biblia. Y escribió un libro. Y de ateo pasó a ser creyente. Entonces dice él, detective de homicidios en casos fríos, con más de 30 años de experiencia. Ex ateo, especializado en evidencias y testimonios. Profesor de apologética en Biola University. Usa el método forense para analizar los evangelios. ¿Ya? Y aquí están sus conclusiones. Propósito del libro primero.
era investigar los evangelios como si fueran casos sin resolver. ¿Ya? Partió con esa tesis. Vamos a investigar los evangelios como si fueran casos sin resolver, aplicar los principios de investigación criminal, ¿cierto?, a los relatos bíblicos. Tercer punto, demostrar que la fe cristiana puede sostenerse sobre evidencia racional y verificable. Porque algunos encuentran contradicciones, ¿cierto? Por ejemplo, cuando hablan del endemoniado Gadareno, yo me fijé en algunos textos de los evangelios, se habla de que era dos endemoniados, eran dos. Y sin embargo, en otro texto por ahí se habla de que era uno. Entonces, la Biblia se contradice. Entonces, no. Cuando esta persona sabe por qué eso no es contradicción, sino que uno complementa con mayor detalle la escena y el otro la complementa con lo relevante. Uno era el que hablaba y el otro lo acompañaba, nomás. A lo mejor entonces dijo, esta persona, a lo mejor es el que se convirtió y después fue parte de la iglesia. En cambio, el otro fue una persona que solamente acompañó por un tiempo y después se apartó. Digamos. Estructura del libro. Tiene dos partes, pero un solo objetivo. La parte uno habla de los 10 principios de investigación criminal. ¿Ya? Ahí está la lupita con la huella dactilar. Y la parte 2 habla de la aplicación de estos principios a los evangelios. ¿Ya? Ahí estamos con la lupa recorriendo la Biblia para investigar cómo se aplican estos principios a los evangelios. ¿Ya? Si alguien quiere consultar algo o aportar, sea bienvenido. Entonces, ahora vamos a ver principios claves de investigación. ¿Qué principios ocupó él? Herramientas aplicadas, vamos a ver. Primero, examinar todas las evidencias, no solo las que confirman la hipótesis. Tener una información completa. Me pasaba mucho cuando era gerente general de una planta importante en el sur de Chile. Llegaban siempre las personas, don Jorge, fíjese que pasa esto. Entonces, y esta persona, mira lo que hizo. Entonces yo decía, a ver, ya tienes toda la información. ¿Le preguntaste a él? No. Entonces, vamos a preguntarle. Entonces le preguntábamos a él y uno se da cuenta que no era tal como lo pensaban ellos, que había otra información que no había sido considerada. Y a veces, por ejemplo, me acuerdo una vez también un jefe en el Banco de Chile, que trabajé también ahí, Banco de Chile, un jefe de sección, claro, de sección, él tenía dos unidades a su cargo, o más unidades, tenía como tres. Entonces me dijo, Jorge, mira, estos están enojados. Me dice, la unidad de allá no se puede juntar con la de acá, están enojados. Entonces le dije, ¿cómo lo solucionarías eso? Me dice. Le dije, simple, me dije, saca uno de acá y cámbialo por uno de allá. Haz un enroque. Y vas a ver cómo se soluciona todo. ¿En serio? Me dijo. Ya, pues, me hizo caso. Sacó uno de acá, lo puso allá, el de acá lo puso acá. ¿Cierto? Claro, al principio me dice, todos cuando vieron que llegó el enemigo, ¿cierto? A trabajar con ellos, hicieron se apartaron de él, ni conversaban con él. Hasta que de repente alguien no aguantó más que una compañera y dijo, ¿se pasaron ustedes para hacer eso? No, no fue tan así, es él, porque fue por esto otro. Entonces estábamos equivocados. Sí, por esto acá. Y empezó a hablar de todo y al final un asado terminaron todos abrazados y amigos. Solucionado. Porque a veces hay errores de información. A veces uno llega con una mala información o apreciación sobre el otro y el otro, en vez de ser un pacificador, le echa más carbón, ¿cierto? Sí, sí, yo también me acuerdo que hicieron esto otro. Y empieza a aumentar la cosa hasta que se hace insoportable. Pero sin embargo, cuando tú ocupas esa técnica, ¿cierto? Por ejemplo, de comunicarse y saber comunicarse y explicar el porqué de las actitudes de los otros, entiendes de que yo estaba equivocado, estaba prejuicioso. Entonces, por eso hay que examinar todas las evidencias, no solo las que confirman la hipótesis. Buscar coincidencias no diseñadas entre testigos. ¿Ya? Es decir, no algo fabricado, sino coincidencias que estén ahí, porque a veces uno le pregunta, a veces, oye, aquí hay una contradicción, uno le pregunta y profundiza más. No es contradicción. A mí me ha pasado. Analizar posibles sesgos de los testigos. ¿Usted está seguro, cierto? De que son, la verdad es que no tanto. Y entonces no es tan seguro eso, porque a veces aseguran, no, eran color rojo. Y no, por al final no era color rojo. Sí, es que no sé, no estoy seguro en realidad. Y ahí explica, no, pero el otro dijo que era azul, ¿cierto? Sigamos. Reconstruir
la cadena de custodia de la información, ¿cierto? Cómo viene la información, se ha desarrollado, hasta dónde llega y de dónde nace. Y por último, evaluar la credibilidad de los testigos oculares, porque hay testigos que son menos creíbles que otros, ¿cierto? No, sí, me pareció, él me contó, ¿cierto? Yo tuve una experiencia un poco difícil, ¿cierto? Con una persona que mentía y que me estaba tratando de embaucar a mí. Entonces, ¿qué hacía él? La técnica que ocupaba, como mentía, la técnica que ocupaba era usar a su esposa. Llegaba, firmaba algo él, y después decía, ¿no es cierto, Pepe? Y le decía a la esposa, y la esposa, sí, verdad, verdad. Entonces uno dice, bueno, son dos los que están afirmando eso. Entonces uno dice, ya son dos, la cosa es más seria. Pero después trató de hacerlo conmigo. Vivimos una experiencia, me acuerdo por ahí, y estaba hablándole, contándole sobre la experiencia, exagerando los casos de esa experiencia. Yo decía, no, no era tan así. Y él lo exageraba y después me apunta a mí y me dice, ¿no es cierto, Jorge? Yo le digo, lo siento, pero yo no me di cuenta de eso, de que fuera tan así. Wow, se enojó porque dice, no, no me respalda, Jorge. ¿Entiendes? Pero yo no puedo mentir. ¿Entiendes? Quiso usarme para darle credibilidad a lo que él decía y no le resultó conmigo. Pero con la esposa, que era débil de carácter, le funcionaba. Entonces hay que tener cuidado. La credibilidad de los testigos es súper importante. Entonces vamos a ver evidencias también históricas. Tenemos la línea de tiempo, ¿cierto? Donde los evangelios, fíjese que los evangelios, eh, vamos bajo la lupa, fueron escritos, dice, antes del año 70, el dado que no menciona la destrucción del templo. Entonces, fueron escritos antes del año 70 los evangelios, no todo lo que escribieron los apóstoles, porque tenemos al apóstol Juan que escribió el Apocalipsis ahí por el año 100. Entonces, pero sí, antes del año 70 fueron escritos los evangelios porque no se menciona la destrucción del templo, es decir, antes de que viniera Tito y destruyera, o el pueblo que venía con el destruir el templo. También hay coincidencias independientes entre autores. Ejemplo, detalles en Juan que explican vacíos de Marcos. ¿Se fija? No es que cuando narran las cosas siempre hay alguien que omite algo porque no le dio importancia. Sin embargo, el otro lo dice. Eso no significa que haya contradicción. Eso significa que se complementan entre ellos. ¿Ya? Porque de repente, si los hicieran uno discutir entre ellos, decían, no, si eran dos, no eran uno. Ah, sí, verdad, eran dos, pero ¿para qué? Yo me concentré en el que hablaba, po. Ah, perfecto. Ahí uno encuentra coherencia de las versiones. Corroboración externa. Tenemos el caso de interesantes historiadores. Tenemos a Flavio Josefo, ¿cierto? A Tácito, a Plinio, el joven, ¿cierto? Y que todos ellos confirman la existencia de un Jesús, la existencia una religión que se llamaban cristianos, ¿cierto? Y que eran perseguidos, etcétera. Múltiples testigos también y ausencia de contradicciones esenciales. Pueden haber simples contradicciones porque hay personas que opinan sin haber verificado o tienen un mal juicio. Caso de, sabemos que la difamación que tenía Cristo era mayúscula. De hecho, hasta el día de hoy los judíos se burlan cuando uno habla de que Cristo caminaba sobre el mar, ¿cierto? O se burlan de los supuestos milagros de Cristo, ¿cierto? Entonces, por eso hay que tener conciencia de que en realidad hay múltiples testigos y testigos también falsos. Acumulación de evidencias. Ahí tenemos un rompecabezas armando la cruz, o el cristianismo. El caso sólido no es por una prueba, sino por todas, ¿cierto? El conjunto de pruebas es lo que da solidez a un caso. En investigaciones, ninguna prueba aislada es suficiente. La fuerza está en el conjunto. Un rompecabezas, ¿cierto? Que está armando el conjunto. El cristianismo no se sostiene por un milagro aislado, sino por múltiples líneas convergentes de evidencia. Eso es lo que demuestra el libro y empieza a contar todas esas evidencias y al final llega a esta conclusión. Este es el resumen que estamos viendo solamente. La fe bíblica es razonable, no ciega. No es un dogma que se tiene que aceptar porque es así. No, es un dogma verificable. Es algo que es un concepto que tiene que estar en concordancia con la realidad. Por eso que yo he afirmado siempre que la Biblia es un libro científico y que se le puede hacer pasar la prueba
de la razón y la prueba de la ciencia. ¿Cierto? Y de hecho lo hemos hecho. Vieron ustedes en Creación y Diluvio que se demuestra que en realidad la Biblia es la verdad y es un libro 100% científico. Conclusiones. Entonces, ahí tenemos la Biblia, ¿cierto? Con la cruz sobre ella o delante de ella, donde tenemos que una fe investigada, una fe fortalecida. Ese es el lema. La metodología forense aplicada a los evangelios confirma su confiabilidad. Por eso que este hombre se convirtió. Quiso él demostrar que la Biblia no pasaba la prueba forense, como dice él, y resulta que la pasó con plenitud. Y lo mismo le pasó, ¿se acuerdan? A Robert Gentry. Robert Gentry había sido cristiano al principio, cuando niño, cuando joven, después como científico de renombre, dijo, bueno, voy a probar que la Biblia se equivoca. ¿Cómo? Analizando los ángulos de polonio, ¿cierto? O, perdón, el efecto de la radiación en la decadencia de la radiación en los distintos elementos. Y cuando analizó, se encontró con los ángulos de polonio. Y dijo, wow, esto es imposible, no debería estar aquí. Eso demuestra creación instantánea. Entonces dice, la Biblia tiene razón, entonces. Fue todo creado de forma instantánea. No es que pasaron millones de años, como dicen algunos. No, como dice la Biblia, el primer día fue cuando Dios dijo, sea la luz, ¿cierto? Y después creó la tierra y las tinieblas, ¿cierto? Y ahí crea la luz, etcétera. Nuestra fe debe basarse en evidencias, no en emociones pasajeras. Hay muchas religiones hoy en día que todo lo han transformado en algo emocional. Porque dicen, no, Dios es espíritu, hay que ser espiritual y vamos haciendo hasta bailes dentro de la iglesia. Como dice Balas, si buscas con honestidad, encontrarás la verdad. En Primera de Pedro 3:15 dice, estad siempre preparados para presentar defensa. De hecho, es lo que tenemos que hacer. Por eso tú tienes que estudiar. Y el Espíritu Santo te tiene que ayudar en esos momentos de crisis, cuando necesites defender el Evangelio. Entonces, el desafío, ahora que hay algo más importante. Además de lo que vio Palan, ¿cierto? Que lo trató de términos forenses, ¿cierto? Y descubrió esta verdad. También hay un desafío planteado a los dioses. ¿Ya? ¿Quién lo plantea este desafío? Dios mismo. Y lo que dice. Traigan, y anúncienos lo que ha de venir, dígannos lo que ha pasado desde el principio, y pondremos nuestro corazón en ello, sepamos también su postrimería, y hacednos entender lo que ha de venir. Dadnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses. ¿Ya? Isaías 41, versos 22 al 23. Isaías 41, bueno, un capítulo especial, que también hay una profecía que me la aplicaron a mi persona. Y después de eso dice esto, traigan y anúncienos lo que ha de venir. ¿Ya? Es decir, a ver si pueden ustedes hacer lo que yo hago. ¿Ya? Para que sepamos que vosotros sois dioses, termina al final. ¿Cierto? Dadnos nuevas de lo que ha de ser después. ¿Ya? Entonces está Cristo, o Dios, digamos, eh, o Jehová en este caso, está desafiando a los dioses falsos para que demuestren si tienen el poder que Él tiene, ¿cierto? De profetizar el futuro y de decir las cosas que van a suceder. Incluso le habla del pasado, ¿cierto? Entonces, veamos, ¿cómo lo podemos hacer nosotros esto? Ya vimos algo de eso, ¿cierto? En la anticipación histórica, cuando vimos ese tema en profundidad, dentro de los videos está, ustedes lo pueden revisar. Y vamos a hacer un ejercicio más profundo hoy día. La mejor prueba son el cumplimiento de las profecías bíblicas. ¿Ya? ¿Se acuerdan que vimos el cumplimiento de las profecías acerca de Tiro, ¿cierto? Y también de Babilonia. Y después vimos lo más importante, también la vamos a revisar hoy día, pero con mayor detalle. Analizaremos los argumentos proféticos como evidencia central. Y para eso vamos a ver la profecía más importante de toda la Biblia. Esta profecía es tan importante que si usted encuentra algún judío honesto y la estudia con él, necesariamente tiene que convertirse. Y si los judíos no la han aceptado es porque han dejado de lado las Sagradas Escrituras. ¿Ya? Y eso no puede ser. Afortunadamente, la tradición de ellos que rechazaron a Cristo les ha obligado a mantener el libro intacto.
Y sí, además que es un rollo, ¿cierto? Que alterarlo sería muy difícil. Entonces hay escribas que tienen unas reglas muy estrictas y no pueden alterarlo. Entonces, como no han podido alterarlo, el mismo libro los delata. Esto es súper interesante y súper poderoso. Escuchemos. Jesús, la profecía más importante. Estamos hablando de Daniel, capítulo 9, versos 24 al 27. Profecías netamente dirigidas al acto de muerte de Cristo, principalmente. Ese es el centro de la profecía. Esta profecía se encuentra en el libro del profeta Daniel, capítulo 9, versículos 24 al 27, y constituye una de las más asombrosas anticipaciones mesiánicas de toda la Escritura. Nos adentraremos en este pasaje extraordinario, preservado con meticulosa fidelidad por los escribas judíos a lo largo de los siglos, como parte del canon del Antiguo Testamento. Su precisión cronológica y su contenido profético no solo apuntan inequívocamente a la figura de Jesús de Nazaret, sino que lo hacen desde una perspectiva histórica verificable. Si esta profecía demuestra que Jesús es el Mesías prometido, entonces no queda fundamento legítimo para rechazarle. Por tanto, un análisis honesto de este único capítulo debería llevar a todo israelita sincero, y a todo buscador de la verdad, a reconocer en Cristo el cumplimiento pleno de las profecías mesiánicas. ¿Ya? Entonces, Para facilitar su comprensión, utilizaremos distintos colores. Recorreremos el texto paso a paso, con un color distintivo para cada evento, y su asociación en el diagrama de más abajo. La idea es que puedan visualizar fácilmente, en la línea de tiempo, las fechas reales de cada uno de los cumplimientos proféticos narrados en el texto. ¿ya? Entonces, vamos a partir. Partamos con la lectura. El primer párrafo, en color rojo, dice: 70 semanas de años, es decir, 490 años, están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Como pueden apreciar, en la línea de tiempo de más abajo, la que se está tambaleando, corresponde a las 70 semanas de años, o 490 años, que se inició el año 457 a.C., y terminó en el año 34 de nuestra era, fecha marcada con el abandono definitivo de los judíos rebeldes y el inicio de la Iglesia cristiana, con los verdaderos israelitas, en quienes no había engaño. Cabe señalar que todos los eruditos, judíos y cristianos, reconocen que debe interpretarse día por año. Claro, en este texto cuando se habla de semanas o de días, cada día debe ser un año y cada año tiene 360 días en el lenguaje hebreo. Por lo tanto, ahí uno tiene que aplicar las técnicas, ¿ya? Cuando habla de semanas, son años, ¿cierto? Y al final se traduce a 490 años, ¿ya? Vamos a seguir entonces. Continuemos con el párrafo en color azul. Para terminar la prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía. Todo esto se cumplió con la muerte de Cristo, en el año 31 de nuestra era, cuando él tenía 33 años y medio. Analizaremos los cumplimientos, en detalle, en la lámina siguiente. Interesante. Se fija, por eso que está la cruz ahí levantándose, para que te pueda situar el evento. El color azul, ahí está la cruz, y los 3 años y medio, ¿cierto? A la mitad de la semana, de la última semana fue que se cumplía esto. Ahí lo vamos a ver también. Cada uno de los detalles, entonces, usted lo va a ir verificando en el texto con el diagrama. ¿Ya? Sigamos. Perdón. ¿Cómo es que con la muerte de Cristo se cumple eso que dice ahí? Fíjate que dice el texto que primero poner fin a la prevaricación. ¿Ya? Me dice, ¿cómo se cumplió eso con Cristo? ¿Qué es lo que es la prevaricación? Bueno, la prevaricar es lo que hacían los sacerdotes. Los sacerdotes no eran limpios, no eran puros. Tampoco el Cordero era verdaderamente un representante de Cristo, ¿cierto? Era prevaricación, porque cuando uno asume un rol, por ejemplo, si yo me hago que soy policía, estoy prevaricando. O al revés también, si un juez decide beneficiar a uno en medio de otro, está prevaricando. También eso es así, o sea, hacer un rol que no le corresponde, ¿cierto? Entonces, Cristo, ¿cierto? Terminó con la prevaricación. ¿Por qué? Porque Él asumió como cordero y asumió como sumo sacerdote. ¿Entiende? Ahí dice, la sangre de ningún cordero podía representar la sangre de Cristo. Ni ningún sacerdote podía dignamente representar a Cristo. Todos eran pecadores. Ambos roles, aunque simbólicos, ¿cierto? Y se entiende por qué, en esencia, ahí está mal escrito, eran prevaricación, ¿cierto? Asumían un rol que no les correspondía.
Cristo terminó con eso. ¿Se entiende? Sigamos al segundo punto. Poner fin al pecado. Dice, bueno, Cristo quebró el dominio legal del pecado sobre los que creen. Estamos hablando de Romanos 6 a 14. Ahí dice. ¿Se queda claro? Porque Cristo pagó por el pecado. O terminó con él. Porque quebrantó el dominio legal que tenían sobre nosotros. De hecho, lo confirma con el siguiente texto. Dice, expiar la iniquidad. La deuda quedó cancelada. Usted puede leerlo en Colosenses 2:14, donde dice que el cúmulo de decretos no de decretos, de deuda que teníamos acumulada, ¿cierto? Eso fue pagado y clavado en la cruz. Es decir, la deuda fue saldada, es lo que vimos también en las presentaciones anteriores. ¿Ya? Que algunos interpretan de que la ley fue clavada en la cruz. No, la ley no. Es el registro de nuestros pecados que fue clavado en la cruz. Sí, clavado en la cruz, ¿cierto? Y con un timbre ahí pagado, con sangre. Digamos, traer justicia perdurable. Por la fe, el creyente recibe la justicia eterna de Cristo. Está en 2 de Corintios 5:21, dice. La que no depende de obras humanas, ni caduca con el tiempo. Es la base del reino eterno. ¿Cierto? Para eso nuestra justicia va a ser para siempre. Vamos a ser justos porque Dios no va a mirar a un Jorge Fleffer, sino que va a mirar a Cristo que me cubre con su manto de justicia, dice. Sellar la visión y la profecía. Sellar aquí significa confirmar y cumplir, ¿cierto? Lo que dijo Cristo, yo no vengo a abrogar la ley a los profetas, ¿cierto? A las profecías, ¿cierto? Sino que vengo a cumplir, ¿cierto? Por eso hay que sellar. Todas las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento encontraron su sello de autenticidad en la vida, muerte y resurrección de Jesús. Eso está en Lucas 24:44. Ustedes la quieren buscar. Sigamos, volvamos al texto entonces. Y ahora viene esta parte de acá, que sería la segunda, parte en rojo. Es ungir el lugar santísimo. ¿Ya? Y está aquí reflejado en este puntito. Aquí lo vamos a ver. Volviendo al texto, seguiremos con la segunda sentencia en color rojo, leemos. Y ungir el lugar santísimo. El cumplimiento de esta profecía es especial, y solo nosotros tenemos acceso a comprender su demostración. El ungimiento del lugar santísimo se hacía en el Yom Kippur, celebración que tiene un desfase de 6 meses con la Pascua, motivo por el cual algunos teólogos se resisten a aceptar el descubrimiento del arca del pacto efectuado por Ron Wyatt. Dado que Cristo derramó su sangre en la Pascua, y no en el Yom Kippur. Pero se olvidan que la Biblia afirma en Hebreos 9, verso 12, que Cristo entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Entonces, si Cristo derramó su sangre solo una vez y para siempre, evidentemente lo hizo solo en la cruz, bajando hasta la roca horadada. La que necesariamente debe haber caído sobre el propiciatorio del arca terrenal. Entonces, con la muerte de Cristo, literalmente su sangre fue preparada para entrar al lugar santísimo, lo que asumo se cumplió 3 años y medio después, en el Yom Kippur, cuando apedrearon a Esteban, donde no en vano él dice ver a Cristo de pie a la derecha de Dios. Acto similar que efectuaban los sumos sacerdotes cuando derramaban la sangre del cordero sobre el arca. El sumo sacerdote entraba una vez al año en el Yom Kippur justamente y derramaba 7 veces la sangre del cordero, ¿cierto? Sobre el lado derecho del arca. Izquierdo nuestro, derecho. El arca es un trono, ¿cierto? De arriba tiene un trono que es el propiciatorio. Ahí, sobre el propiciatorio es donde se derramaba al lado derecho. Y misteriosamente, Cristo fue crucificado donde el arca había sido escondida 600 años atrás y la sangre de Cristo fue cayendo, incluso agua que también cayó, y se acumuló obviamente en el hoyo de la cruz. Y lo que encontró Ronald Wyatt fue que había una grieta que cruzaba por el hoyo principal de la cruz y cuando lo midió llegaba a 6 metros abajo. Metió una wincha estas de medir, ¿cierto? De estas que son de metálicas, ¿cierto? La metió y se dio cuenta que llegaba a 6 metros hacia abajo. Ahí corrió la sangre. Y para mí quedó atrapada ahí. Y 3 años y medio después, en el Yom Kippur, cuando están en ese mismo lugar apedreando a Esteban, ahí encontraron el lugar donde lo apedrearon. Y de hecho ahí está la iglesia de San Esteban, al ladito, o la organización que se dedica a San Esteban también, que son unos franceses. Entonces, ahí fue donde fue
apedreado, ¿cierto? Esteban, y él cuando mira al cielo y dice, veo los cielos abiertos y veo a Jesús, a Jesucristo, ¿cierto? A la diestra de Dios Padre. Dios Padre está en el trono y él está a la diestra, ¿cierto? Ofreciendo su sangre. Pero la sangre no la llevó al cielo, porque la sangre la derramó aquí en la tierra, ¿cierto? Y como dice la Biblia, dice que una sola vez derramaría su sangre, aquí en la tierra, no en el cielo nuevamente. Entonces, por eso es que Pablo juega con esos roles, ¿cierto? De que llama al santuario terrenal, lo llama antitipo, y al santuario celestial lo llama antitipo, es decir, originales. Claro, depende del rol de Cristo. Si el rol de Cordero es aquí en la tierra, si el rol de Cristo es de sumo sacerdote, no en el del cielo entonces. ¿Te fijas? Ahí se entiende, pero nadie más lo entiende. Los teólogos se confunden con esto. Dicen, no, es que la Biblia no es tan precisa, ¿cierto? Son cosas así como que se acercan nomás. Pero no, la Biblia es perfectamente precisa. Y hoy día lo estamos viendo. Sigamos. En Hebreos 8, versos 4 y 5 se afirma que el santuario terrenal es figura y sombra de las cosas celestiales. No obstante, en Hebreos 9, versos 23 al 24, habla de un santuario celestial que requiere purificación con mejores sacrificios. Entonces Pablo juega con dos direcciones tipológicas, donde el santuario terrenal, tipo, apunta al celestial, antitipo. Pero, en el rol de Cristo como Cordero la realidad se cumple solo en el santuario terrenal, y en este caso es el antitipo. ¿Se entiende? Entonces, por eso que Pablo no se confunde. Pablo está haciendo un juego de palabras ahí y demostrando que en realidad el santuario eternal también es original y perfecto. Depende del rol de Cristo. Él como cordero murió aquí en la tierra y derramó la sangre una vez y para siempre. No la llevó al cielo. Aquí está derramada. Entonces, ¿dónde se cumplió? Lamentablemente, no se cumplió a la vista de los hombres porque no eran dignos de que se cumpliera a la vista de ellos. Por eso Dios lo hizo en forma oculta. ¿Ya? Vamos a seguir aquí, después del rojo aquí, donde dice sabe. Aquí, ¿ya? Sigamos. Sabe, pues y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, Fíjense que abajo se estaba moviendo. Significa, ¿cuándo fue la salida de la orden? Aquí, ¿ya? De la orden para el 457 antes de Cristo. Eso lo demostramos también en el programa anterior, ¿es cierto? Que cómo se calculó esa fecha está en forma muy exacta. Incluso hay fechas, posiciones astronómicas que fueron determinadas para descifrar esa fecha en particular, ¿cierto? No hay duda alguna. Algunos teólogos no saben, pero nosotros sí sabemos. Fíjate, desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén es donde vienen a narrarse los eventos que vienen. Ahí es el punto de partida. hasta el Mesías príncipe. ¿Cierto? Mesías príncipes. Aquí, ungimiento de Jesús. Ahí donde Jesús llega a ser el príncipe. Antes era solamente el hijo de José, pero cuando es ungido, ahí viene a ser el Mesías. ¿Cierto? No antes. Simplemente antes había nacido un niño en Belén, pero después cuando es ungido, bautizado, llega a ser el Mesías. Por eso es el Mesías príncipe, o principal, o único Mesías en realidad. Digamos. Habrá 7 semanas, 49 años. Aquí están los 49 años. ¿Para qué? Para la construcción del templo. Tengo que hacer pausas esto. Y justamente se demoraron 49 años en la construcción del templo. ¿Y 62 semanas, 434 años? ¿Ya? Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Justamente en esos 49 años fue cuando se demoraron ellos y sufrieron para poder proteger la ciudad y además el templo, ¿cierto? Tenían que construirlo. Angustioso porque tenían poco dinero y dependían de naciones extranjeras para lograrlo. Y después, Y después, ojo, después de esto acá, después de esto que está aquí de las 39, 69 semanas, perdón, 483 años, después de esto viene lo que se va a narrar ahora. de las 62 semanas, ¿Ya? se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Clarísimo. Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, ese no va a ser suicidio. Lo van a matar. ¿Ya? Y ahora viene esta aquí, estamos aquí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. O los saqueos, ¿cierto? De hecho, así sucedió. Por eso que no quedó piedra sobre piedra en el templo que fue destruido. Entonces uno le pregunta, basta que le pregunte a un judío, oye, ¿ustedes tienen el templo? No,
¿Por qué no? Porque fue destruido. Vamos a ver al final. ¿Y quién lo destruyó? Tito. No, 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 Tito. La Biblia no dice que fue Tito, ¿cierto? De la Biblia dice el pueblo de un príncipe que va a venir. Ah, sí, verdad, Tito tenía instrucciones de conservarlo. Fue el pueblo que desobedeció y quemaron el templo, ¿cierto? Y después, y ahí murieron muchos judíos quemados y el fuego fue tan intenso que el oro se derritió y se metió entre medio de las piedras. Por eso que los soldados después, o los saqueadores después duró hasta el fin de la guerra, duró la devastación, sacaban piedra sobre piedra para sacar las barras o el oro derretido que había en el templo. Sigamos, Y por otra semana, 7 años, confirmará el pacto con muchos. ¿ya? Aquí, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Justamente a los 3 años y medio, Cristo ahí muere justamente en el año 31. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Ya? Y el desolador fue el que destruyó, como dice acá, la ciudad y el santuario o el templo. ¿Ya? Entonces ahí queda claro. Uno le pregunta, ¿tienen santuario ustedes los judíos? No. ¿Por qué? ¿Cuándo fue destruido? El año 70. Entonces el Mesías ya vino. Aquí está claro. ¿Cierto? Clarísimo. Yo se lo mostré a Erika Diamond, me acuerdo, una judía que enseñaba en la sinagoga. Y ella partió diciéndome al principio, Jorge, jamás un judío va a aceptar a Cristo. Ya bien, le dije yo, ¿has leído Daniel capítulo 9 versos 24 27? Me dijo, no, a ver, leámoslo. Lo leímos y ella era profesora de la sinagoga. Y lo leímos y dijo, Jorge, nunca lo había leído. Callada, ¿cierto? Ya no podía negar que este era Cristo. Y dije, ¿a quién es este? Esto es para el Mesías. Me dijo, definitivamente es para el Mesías. Lo leyó en su Biblia. Y después me dice entonces, ahí después quedaba entusiasmada, Jorge, Jorge, mira, mira lo que encontré. Me encontró muchas cosas que reconocía ella en el fondo que Cristo era el Mesías, pero iría a dejar la, su, su, digamos, fe para unirse a las filas del cristianismo. Muy difícil. El amor al dinero es más poderoso para ellos. Sigamos. Entonces, el cristianismo bíblico es la doctrina verdadera. ¿Por qué? Porque tiene demostraciones proféticas muy poderosas. ¿Ya? De hecho, hay eh, como 2000 anticipaciones históricas de la Biblia, de las cuales hay un número importante que se puede demostrar que se han cumplido fielmente. Hay un número también importante de que no se puede demostrar porque no hay historia suficiente. No se sabe lo que sucedió, pero la Biblia lo especifica, pero no puede demostrarlo. Y hay muchas otras profecías que son también para el futuro. Tampoco se puede demostrar todavía que no se han cumplido. Pero no hay ninguna, ni siquiera una, que se pueda demostrar que no se haya cumplido. ¿Ya? Y eso lo vimos en el tema de sobre historia y profecía. Digamos ahora. Pero ¿cuál es la iglesia verdadera? Está bien, el cristianismo es la verdad, la Biblia es la verdad. Pero ¿cuál es la iglesia verdadera? Para ser puramente racionales, preguntémosle a la inteligencia artificial. ¿Cierto? Porque ha sido tan bien entrenada, un diseño perfecto, donde me acuerdo en la universidad nosotros nos enseñaron lógica, y yo me fijé, yo tenía un profesor de computación, de sistema de información, donde estaban ellos manejándose con circuitos lógicos. Y al final, gracias a eso, lograron crear inteligencia artificial, le llaman, que es puramente lógica. Entonces, si es lógica, tiene que llegar a la verdad. Veamos. Estas herramientas modernas hacen uso de la lógica racional más pura y están siendo de gran utilidad para facilitar el trabajo del hombre moderno y se mueven a la velocidad de la luz, responden en forma increíblemente rápido. Veamos un ejemplo en la parte gráfica, que yo lo hice. No se rían, por favor. Que yo tenía una foto de, no sé si la han visto en mi Facebook, una foto donde salgo con Desmond Doss, que tuve la oportunidad de conocerlo a él en Estados Unidos, en Idaho, en un camp meeting que le llaman ellos. Y estábamos ahí, me acuerdo, cuando de repente al frente mío llega un señor de edad, vestido de Boy Scout, pensé yo, o de conquistador, con una compañera, parece que era su hermana, los dos viejitos, y de repente se le cayó la lupa y andaba buscándola, y yo no miraba en menos, así, sacó la lupa, mirando.
Y de repente lo llaman adelante y le dicen, le presentamos a Desmond II. Y yo, wow, dije yo conocía la historia. Un amigo me la había contado sobre lo que había vivido él en la Segunda Guerra Mundial, cómo salvó como a 150 personas. ¿Ve? Le acreditaron 75, que no importa el número, salvé como 150. Dice. Y le dieron la Cruz de Honor del Congreso, la máxima condecoración norteamericana. ¿Cierto? A una persona que no usó un arma, ni la tocaba. Entonces, y, y eso, y es adventista, ¿cierto? Entonces, digamos. Entonces me saqué la foto con él, pero lamentablemente no me la saqué con la cámara puesta en ese tema fotográfico, me la saqué en forma de video, que saca una lámina de video y nada más. Después me di cuenta que la calidad no era suficiente. Pero ahora, de hecho, ayer le pedí al chat GPT que me la arreglara, ¿cierto? Que le hiciera modificaciones, que la arreglara, y me hizo este trabajo. Ahí está la foto original. Este con Desmond II, el verdadero Desmond II, ¿cierto? En Idaho antes de que muriera, porque él ahí avisa, informa que iban a hacer la película. Y que él no quería antes hacer una película porque decía, no, ustedes lo único que quieren es hacer dinero y con esto no estoy para eso. Pero después dijo, no, pero se comprometieron ahora, Mel Gibson, de que iba a hacer la película con, de la cual un porcentaje se le iban a dar a los conquistadores, a los Boy Scouts de la iglesia. Y ahí él aceptó. Pero lamentablemente la película salió después que él murió. Eso es lo que me hizo el chat GPT. Me la arregló. O esto fue el Copilot, no me acuerdo cuál de los dos. ¿Se fija? Incluso no, el Copilot la hizo distinta. Fíjese que ahí está bastante mejor, pero mi cara no es parecida a la mía. No se parece, pero está bastante buena. Pero muy distinta a las caras. Y esto es lo que me hizo el Copilot, creo que fue esta. O el chat GPT, no me acuerdo cuál. Aquí está totalmente distinto. Fíjese que le pone cuello distinto cuando en realidad es la medalla. Le puso cuello plomo, ¿se fija? Y fíjese, acá también le pone un micrófono a esta persona cuando en realidad no tiene micrófono, ¿se fija? Bueno, el original podría interpretarse eso como un micrófono, pero no lo es. ¿Entiendes? Y cambia todo. Yo dije, no, yo quiero la misma foto original, pero mejorada. Entonces al final tuve que hacerlo yo. O sea, la inteligencia artificial, incluso en estos aspectos, está haciendo cosas relevantes, interesantes, pero quizás yo le debía haber dicho que fuera más fiel. Esta foto fue más fiel, ¿se fija? Pero ahora la foto que yo corregí está aquí. Esa es la ya un poquito mejorada y después con más color, ahí me quedo. A ver, esta la corregí yo no con inteligencia artificial, pero con los sistemas convencionales. Y la verdad es que quedó bastante buena, así que la mejoré y la puse en el Facebook como mejorada. Y esta es la original, porque la otra nada que ver, pero fíjese las medallas que tiene, las condecoraciones, ¿cierto? Y su medalla del Congreso. Interesante. Desmond II. ¿Ya? Tuve el privilegio yo de estar con él y maravilloso que Dios me dio ese privilegio. Entonces, pero ahora analicemos entonces qué dice la inteligencia artificial acerca ya que el cristianismo es la religión correcta, basada en la Biblia, ¿cierto? O la Biblia es el libro correcto. Vamos a ver cuál eh, respuesta, veamos qué respuesta nos da ChatGPT en relación a cuál es la iglesia correcta. Le pregunté a ChatGPT, ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿Ya? Esa pregunta se la hizo esta persona a ChatGPT. ¿Ya? Veamos lo que le responde. El análisis para determinar cuál es la iglesia que más se acerca a la verdad bíblica. Número uno, doctrinas fundamentales, como la salvación por gracia, autoridad de la Biblia, la divinidad de Cristo. Número dos, prácticas religiosas. Número 3, conformidad con el mensaje bíblico completo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Número 4, coherencia profética e histórica. Interesante, ¿ya? ChatGPT está proponiendo esta técnica para determinar cuál es la iglesia correcta. Cristiana estamos hablando, porque dado que estamos basados en la Biblia. Ranking de la veracidad de iglesias según el ChatGPT. Continúa en este análisis profundo y dice, principales criterios bíblicos para evaluar una iglesia. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. Si me amáis, guardad mis mandamientos.
Juan 14, 15. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17, 17. Y por último dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Apocalipsis 14, 12. Cada uno de esos principios parecen extremadamente correctos, ¿cierto? Para identificar la iglesia correcta. Pero mire lo que agrega después. Pero continúa. Una iglesia que se acerque a la verdad bíblica, dice, se somete a la autoridad total de la Biblia, cree en la salvación por gracia mediante la fe, guarda los mandamientos, incluido, fíjate eso, me sorprende que aparezca así, incluido el sábado, exalta a Jesús como único mediador, espera la segunda venida y tiene el mensaje profético claro y fiel. Interesantísimo. ¿Sabe por qué está diciendo el chat GPT ahora que el sábado es el día correcto? Yo escuché a un pastor que estaba defendiendo, discutiendo con el chat GPT sobre cuál era el día correcto de adoración y el chat GPT era ambiguo, decía así, el sábado, el domingo para algunos, todo eso. Se cambió en tal fecha, todo eso, y el pastor le corregía. Y después entonces él decía, verdad, tienes pues razón, y hasta que ChatGPT reconoció y se dio cuenta que en realidad el razonamiento lógico era defender el sábado, ¿cierto? Y después, me acuerdo que también yo hice ese juego con el ChatGPT y tuve la oportunidad de corregirle los temas más difíciles y conflictivos, como la resurrección de Cristo en domingo, que dice lo popular. Yo le demostré que era en sábado y lo aceptó. Y así varias otras cosas. Entonces, al final, ChatGPT no le cabe duda de que el día sábado debe seguirse practicando. ¿Entiendes? Y eso es interesantísimo porque está usando solamente el razonamiento lógico puro basado en las escrituras. ¿Ya? Y va a enumerar de el 10 hasta el 1, desde la más lejana a las más cercanas. ¿Qué te parece? ¿Te da intriga saber? A mí también me da intriga, pero esto es sorprendente. En el puesto número 10 de las iglesias, de las 10 iglesias o grupos de iglesias más alejadas de la Biblia, encontramos iglesias liberales o inclusivas posmodernas. Niegan la autoridad literal de la Biblia, aceptan el pecado como normal, redefinen a Dios, a Jesús, el pecado, el cielo, etcétera. Número 10. Número 9. Sectas como testigos de Jehová y mormones. Usan la Biblia, pero la reinterpretan con criterios propios. Niegan la divinidad plena de Jesús y creen en revelaciones extrabíblicas en el caso de los mormones. Interesante, ¿eh? Tenemos, fíjese, el lugar de la iglesia liberal. Obviamente, hay iglesias que están aceptando incluso la homosexualidad y cosas que están totalmente en contra de la Biblia. Por eso que la ponen en número 10. Y otro, la secta de mormones o testigos de Jehová, qué interesante, porque uno piensa que estarían más cercanos a nosotros. La verdad es que, de acuerdo con el razonamiento lógico de ChatGPT, no estarían cumpliendo con las normas bíblicas y además traduciendo en forma equivocada. Número 8. Iglesias carismáticas extremas y de la prosperidad. Distorsionan la Biblia, predican riquezas como bendición espiritual, manipulan emociones y promueven falsos milagros. ¿Viste cuántos videos hay de estas cosas? Mira, no lo digo yo, lo dice ChatGPT. Vamos a la número 7. Número 7. Iglesia Católica Romana acepta la Biblia pero añade la tradición y dogmas no bíblicos, Inmaculada Concepción, purgatorio, Papa como vicario, elimina el segundo mandamiento y cambia el sábado al domingo. En el número 7 de todas las iglesias aparece la Iglesia Católica. Ya me imagino la número 1, vamos a ver. Interesante, interesante, porque la Iglesia Católica, fíjate, en el lugar séptimo. ¿Cierto? Ahora yo también hice ejercicio, pero lo van a ver más adelante. Me los cambié un poco el orden porque yo hice la pregunta de distintas formas. Entonces, fíjese que acepta la Biblia, pero añade tradición, ¿no es cierto? Dogmas no bíblicos. De hecho, ellos le dan más poder a la tradición que a la propia Biblia. Parecido a lo que hacían los judíos.
¿cierto? Que Cristo los acusaba de que por causa de vuestra tradición ustedes anulan las escrituras. Exactamente lo que sucede hoy día. Sigamos. Número 6. Iglesia Ortodoxa Oriental. Valoran la tradición y la mística, aceptan la Biblia, pero con muchas prácticas extrabíblicas, veneración de santos e íconos. Número 5, y aquí vamos al top 5 de las iglesias que más se acercan a la escritura. Iglesias anglicanas y metodistas, en parte fieles a la escritura, pero han adoptado posiciones culturales no bíblicas en temas como la sexualidad y la autoridad de la Biblia, etcétera. Claro, yo les hablé del caso de un amigo que es anglicano y que estuvo presenciando un conflicto en Estados Unidos donde se aparecen una pareja de homosexuales en la iglesia anglicana, están por 3 meses asistiendo, y después se acercan al pastor. Y dice, pastor, queremos que usted nos case. Oh, los miembros miraron al pastor y dijeron, pues vamos a ver de qué está hecho este pastor. Y los casó. Entonces ahí en un cisma en la iglesia y se separaron y se transformó en una iglesia episcopal que llaman y otra iglesia americana, creo. Y ahí se dividieron la iglesia porque hay personas que no aceptan, que son más apegados a la Biblia y otros que no. Entonces, interesante. ¿Por qué? Porque vamos a ver cuáles son las iglesias de la 4 hasta la número uno. Número 4. Iglesias bautistas tradicionales. Buena enseñanza de la salvación por fe, pero con interpretación parcial del Antiguo Testamento y poco énfasis en profecías y ley moral. Y aquí vamos al top 3. Top 3. Iglesias pentecostales clásicas, no carismáticas extremas, aclara. Fuerte énfasis en la Biblia y en el Espíritu Santo. Fallan en doctrina del estado de los muertos, sábado y a veces exceso emocional. Número 2. Iglesias reformadas y bautistas reformadas. Enfatizan la sola escritura, la sola fide, pero ignoran el sábado bíblico y otras doctrinas del Antiguo Testamento. Interesante. La verdad que la mayor obra que yo he hecho justamente han sido en este tipo de iglesias, en estas tres. Iglesias bautistas principalmente. De hecho, me acuerdo una vez se me acerca un muchacho y me dice, Jorge, ¿sabes que en el seminario bautista están enseñando los temas tuyos de creacionismo? Dice, ah, maravilloso. Dije yo, qué bueno. Por lo menos se ha llegado a un núcleo interesante donde ellos al final están resolviendo dudas, porque tratan como están tan engañados con la ciencia, piensan que la Biblia no es exacta, entonces empiezan a confundirse, pero cuando descubrieron que no, la Biblia es exacta, se les ha despertado el interés de considerarla con mayor precisión, incluso llegar a guardar el sábado. De las iglesias pentecostales clásicas también hemos hecho una obra ahí, y las iglesias reformadas, bautistas reformadas, con énfasis en la escritura, etcétera. Y ya se ha hecho una obra maravillosa. Entonces, bueno, ya nos pilló el tiempo, hasta aquí nomás llegamos. No, sí, vamos a ver el número uno. Se estaban asustando. ¿Quieren ver el número uno? Ahora viene. Y acá vamos con la número 1. Según ChatGPT, no lo digo yo, esta inteligencia artificial buscó entre todas las religiones e iglesias del mundo más de 40.000 y en su veredicto, en el puesto número 1 de la iglesia que se acerca más a la Biblia es, redoble de tambores, vamos a ver, Aquí está. la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Alta fidelidad bíblica, doctrinas basadas en la Biblia, justificación por fe, sábado, estado de los muertos, santuario celestial, salud y enfatiza en Apocalipsis y en las profecías. Según el chat GPT, la iglesia adventista es la que más se acerca a la Biblia de todas las iglesias del mundo. No lo digo yo, no me ataquen a mí. Si ustedes quieren atacar a alguien, vayan y ataquen a chat GPT. ¿Ya? ¿Qué les pareció? Interesantísimo. Porque la iglesia adventista, nosotros siempre tenemos ese conflicto, ¿seremos la iglesia correcta, la verdadera? A veces miramos a los hermanos y decimos, tienen tantos defectos, pero y otras iglesias son tan lindas en cuanto al trato entre ellos que nos dan ganas de pertenecer a otra iglesia, una iglesia evangélica a lo mejor.
pero la verdad es que nosotros somos la número uno, como dice ahí, en cercanía a las Sagradas Escrituras. Eso no significa que nuestros primos hermanos, como son de los otros, de los cuatro para abajo, yo creo, son primos hermanos. E incluso hay pueblo de Dios en todas las otras iglesias, incluso en las otras denominaciones que no son cristianas, hasta musulmanes, ¿cierto? Y también judíos, que es fácil convertirlos, especialmente al judío. Hoy día vimos una técnica que está en la Biblia de ellos. Y si tú tienes interés de encontrar judíos honestos, tienes que hacerlo. Ahí está la fórmula. Y cualquier judío que sea honesto terminaría creyendo o a lo mejor rechazando porque puede perder su interés económico. Como yo viví chascos con muchos judíos en la universidad que no les importaba quebrantar el sábado. Yo era el único que no daba los controles en el sábado siendo adventista y los judíos los daban. Qué raro, dije yo. No, es que primero está el dinero. Bueno, sigamos. Ahí estoy yo. Esto es lo que hice justamente hoy día. Lo hice, dije, ¿cómo? A ver, voy a hacer el experimento. Lo hice el otro día en dos, en el chat GPT y en Copilot, y ambos me dijeron lo mismo. ¿Cierto? La ordenaron de distintas formas, dependiendo de la forma como yo preguntaba, ¿cierto? Y aquí me da una respuesta chat GPT. Mire, me dice, aquí lo impresionante que puso a la Iglesia Católica Romana la puso en último lugar, de los 10. Respuesta ChatGPT de ordenar las 10 mayores iglesias de la más lejana, ¿cierto? A cercana a las Sagradas Escrituras. Me responde decir, lo haré basándome en las enseñanzas oficiales y doctrinas centrales. Aquí está la forma como lo hizo. De las 10 denominaciones cristianas más numerosas del mundo, comparándolas con una lectura literal y contextual de las Escrituras y ordenándolas de más lejana a más cercana al texto bíblico. Entonces, partió orden de las organizaciones religiosas desde la más lejana a más consistente con la Biblia. El número 10 puso la Iglesia Católica Romana, dice. Gran parte de sus dogmas, purgatorio, veneración de santos, transubstanciación, autoridad papal, no tienen base bíblica directa. Pero hoy día el nuevo pontífice o papa está haciendo cambios radicales en la iglesia. Tan radicales que ya incluso hasta cuestionó o eliminó la infalibilidad papal. Cosas como esas. Yo quisiera mostrarle eso. O sea, en el fondo se está protestantizando la posición católica, que está generando un tremendo escándalo en el mundo. Y todos están viendo que la Iglesia Católica Romana al fin está cediendo a cosas que era imposible que cediera. Está cambiando muchas cosas y están haciendo un trabajo muy profesional. Interesante, interesante. ¿Por qué? Porque está cumpliéndose también lo que advierte el Espíritu de Profecía del acercamiento que va a haber de los católicos con los protestantes. Añade tradiciones que en varios casos contradicen enseñanzas claras. Mateo 15:9. Y eso demuestra que en el fondo va a ir bajando de nivel hasta unirse a los poderes protestantes. Bajando, o sea, aumentando su cercanía a las escrituras, digo. 9. La Iglesia ortodoxa oriental, similar al catolicismo en sacramentos y veneración de íconos, pero sin papado, ¿cierto? Liturgia fuertemente tradicionalista con poca reforma bíblica. Sigamos. Iglesia copta, ortodoxa oriental africana. Mismas raíces sacramentales y dogmáticas antiguas mantienen prácticas que no derivan de la escritura, sino de concilios y tradiciones locales. Anglicanismo, dice el séptimo lugar, episcopalianismo. Reforma parcial desde Roma, pero mantuvo estructuras jerárquicas y prácticas no bíblicas. Acuérdense que la jerarquía, la Biblia, el que quiera ser mayor, sea tu servidor, y la administración es plana, con todos llegada directa al Dios de los cielos. ¿Ya? Alta variabilidad doctrinal interna, desde evangélicos hasta liberales teológicos. También la sexto lugar sería el luteranismo, justificación por la fe bien fundamentada, pero retiene bautismo infantil, sacramentalismo y liturgias heredadas del catolicismo, también de la iglesia luterana. Yo pensé que por ser alemana serían más fieles, dado que se habían separado, porque tiene que ver con Lutero, pero al final mantienen costumbres
eh, como esas. 5. Metodismo, de la cual surgió Elena de White, ¿cierto? Énfasis en santidad y vida práctica cristiana, lo que es bueno. Sin embargo, mantiene algunas interpretaciones no estrictamente bíblicas sobre bautismo y escatología. ¿Ya? Ahí es donde vino la necesidad de que hubiera una reforma en los conceptos que tenía en la iglesia de la cual vino nuestra profeta. Cuarto lugar, digamos, eh, presbiterianismo reformados. Alta fidelidad doctrinal en temas de gracia y soberanía de Dios, lo que es bueno. Sin embargo, interpretación amilenial y bautismo infantil lo alejan de una lectura literal de ciertos pasajes. Bautistas, tercer lugar, habla bautismo de creyentes, autoridad de la Biblia, evangelismo fuerte. Variabilidad en escatología y algunas corrientes que se alejan del sábado bíblico. Interesante. ¿Ya? Especialmente lo que habíamos visto nosotros con el chat GPT. Dos, segundo lugar, iglesias evangélicas no denominacionales o pentecostales. Gran énfasis en la autoridad bíblica y experiencia personal con Dios. Sin embargo, prácticas emocionales a veces sobrepasan la base bíblica y la doctrina puede variar mucho. Claro, tienen prácticas un poco sensacionalistas a veces, etcétera, pero también son nuestros primos hermanos. Hay que tratar de... Ahí están las ovejas perdidas de Israel. ¿Se fija? Ahí es donde nosotros tenemos que atacar. Ahí tenemos que lanzar, dice, lancen no a la izquierda, no a cualquier lado, a la derecha del bote, donde están los religiosos, ¿cierto? Los más conservadores, ¿cierto? A la derecha. Y ahí es donde nosotros podemos sacar la mayor producción. Y en primer lugar, nuevamente, la iglesia adventista del séptimo día. Observancia del sábado doctrinal del santuario, dice. Segundo advenimiento, estado de los muertos, dieta bíblica, etcétera. En términos de apego integral a la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, es la que mantiene mayor coherencia con la escritura en su conjunto. No encontró ningún defecto. Nosotros sabemos que tenemos, pero esa es la iglesia que va a ser edificada, ¿cierto? Y que va a ser llevada o ser desposada por Cristo. Lamentablemente va a ser perseguida porque este mismo efecto del chat GPT no lo cuenten a otros, no le saquen burla a otros, por favor, no lo enfrenten así, mira, yo tengo la iglesia verdadera que mi mamá así media confrontacionalista, entonces no, no lo hagan porque eso va a despertar las envidias que no queremos despertar, ¿cierto? Que es súper complicado el tema cuando Cristo hacía milagros, le decía no lo cuentes a nadie, guárdalo para ti. Malo publicano, oh, que es modesto, malo publicano. Entonces, no hay que hacer eso porque eso despierta la envidia y la rivalidad. Pero es interesante que la pura uso de la razón lleva a descubrir este tema. Interesantísimo. Aquí termino. Afortunadamente, llevamos 1 hora 38 minutos. No sé si alguien quiere dar su opinión y participar en la oportunidad. ¿Qué le ha parecido el tema? Estoy muy contento Eh, de haber compartido con ustedes. Hermano, dígame, Muy interesante. sí, ¿cierto? te iba a decir el asunto de las pruebas al comienzo. Muchas veces lo, lo que llamamos pruebas son el resultado de las cosas que hacemos mal, Claro que sí. como son las enfermedades, ¿cierto? Por desobediencia en la alimentación, los Eh, malos hábitos. bueno, en la Biblia se habla del caso de David, que una vez quiso transportar el arca, ¿cierto? Y compró una carreta nueva, ¿cierto? Con bueyes perfectos, todo eso lindo. Pusieron el arca en la carreta y la trasladaron. De repente empezaron los bueyes a resbalar, dice, y el arca empezó a desviarse y a caerse y Usa creo que se llamaba, y puso la mano para a sujetar el arca y no se cayera y fue fulminado de inmediato. Entonces dijo, ¿por qué pasó eso? ¿Qué pasa aquí? ¿No? Y todos se consternaron y dijeron, ¿cómo tanta injusticia? ¿Cómo que sucedió? Si él quería ayudar nomás.
y después pasó un tiempo y se dieron cuenta, dejaron el arca entonces en un lugar ahí de un vecino que había cerca, y ahí, vaya, fue una bendición tener el arca y custodiarla. Pero sin embargo, David después exploró, se dio cuenta que estaba haciendo mal las cosas. Dios quiere que tú hagas las cosas bien y perfecto. Dios tenía nominada a la familia Coat, que ellos eran los únicos que podían transportar el arca, y debía hacerse en el hombro de los fieles de esa familia, ¿cierto? Y no en una carreta. Así que después entendió él que debía respetar las normas precisamente. Y la iglesia adventista también ha pasado por eventos similares, ¿cierto? Recuerdo una vez que se publicó de una iglesia por ahí, creo por la comuna de la Florida, el sur, en Santiago, perdón, donde, donde una iglesia adventista, los feligreses se intoxicaron fuertemente y algunos de ellos creo que fallecieron por comer un queque de una fiesta que hicieron en la iglesia. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué? ¿Cómo se permitió eso? ¿Por qué cómo pasó eso? No puede ser. ¿Y dónde está Dios que no nos ayuda? ¿Cierto? Pero la verdad es que el consejo bíblico perdón, profético de Elena de White sobre alimentación dice que nosotros no debemos consumir leche con azúcar y huevos, que es un veneno. Y los queques lo hacen de leche, azúcar y huevos y polvos de hornear. ¿Cierto? Tres, cuatro cosas que Elena de White dice que son veneno. Sin embargo, en esa iglesia no respetaban eso y los quequitos, y todavía hay muchas iglesias que lo hacen, en mi iglesia todavía lo hacen, y hasta yo me tiento. Entonces, leche, azúcar y huevo. Bueno, a lo mejor no le echan azúcar, le echan stevia hoy día, ya está bien. Pero la, el, ¿cómo se llama? Los polvos de hornear, ¿ah? O la levadura, eso va, ¿cierto? Y la leche y el azúcar, o los huevos, ¿cierto? Y la leche van. Entonces dice que es un veneno que no se debe consumir, no se debe dar a los niños menos porque es un veneno. De hecho, está relacionado con la famosa leucemia en los niños. Entonces, ¿y qué pasó? Que la hermanita que hizo ese queque, se confundió y en vez de usar polvos de hornear, usó una barra de Tanax, que era un insecticida para ratones o para cucarachas, ¿cierto? Usó eso porque se equivocó una señora mayor, se equivocó, echó el polvo de hornear, ¿cierto? Harto para que subiera bien, creciera bien el quequito, y al final los hermanos se intoxicaron sin darse cuenta, estaban comiendo veneno. ¿Y por qué Dios no intervino? No podía intervenir porque nuestra desobediencia es la razón por la cual el Señor no puede intervenir. Entonces, también, y hay ejemplos claros, yo he mostrado algunos dentro de los ejemplos. Entonces, si hay un consejo claro y práctico y tú no le haces caso, entonces asume las consecuencias. Y en ese caso fue un caso, diríamos, emblemático. Hay muchos otros casos. Jorge, Dígame, hermano. es la combinación, porque el huevo solo no es dañino. No, El azúcar sí. la La combinación de combinación leche, azúcar y huevos es una combinación muy eso dañina. faltó añadirle porque dio la impresión de que no se podía consumir. No, separado sí, el azúcar no, definitivamente no. A el azúcar no, nunca, ninguna de sus formas. El Claro. huevo sí, dice ella todavía, pero de gallinas sanas, dice. Tener cuidado porque traen enfermedades. De hecho, cuando le sale, usted me dijo un médico una vez, cuando usted rompe el huevo y le sale una pintita roja, no lo consuma porque tiene cáncer, dice, al útero. ¿Entiende? Y eso le puede provocar también daño. O si cocínelo bien para que se muera todo, así que o quémelo bien, digamos, con aceite bien caliente para que se muera cualquier enfermedad que pueda portar ese huevo. Entonces, hay cosas como esa. Tiene que tener cuidado. Elena de Juez dice que ya el tiempo del fin no se podrían consumir esos alimentos. Todavía consumimos huevos, pero de gallinas sanas, ¿cierto? Y hay que tratar de reemplazarlo por otras cosas. Entonces, ese tipo de cosas hay que considerar. ¿Qué más? ¿Qué más? No sé si algún comentario. Programa ustedes lo pueden compartir con muchas personas, especialmente la parte que tiene que ver con las profecías, especialmente esas profecías del libro de Daniel. Es súper importante porque esa demuestra la perfección que tiene la Biblia. Cuando un ángel del cielo dicta eso y lo hace en forma muy especial y desordenada, por eso yo tuve que ordenarlo con colores, etcétera. Uno puede incluso agrupar los colores para tener la profecía exacta de cada evento, pero increíble cómo lo hace. El lenguaje para que la gente se enreda y no lo entiende y se confunde, pero cuando uno lo analiza en profundidad, descubre la belleza y la perfección que tiene. ¿Ya? Lo mismo, por eso que solamente son cosas
a veces un poquito complejas para que los hijos de Dios se den el trabajo de interpretarlo y no lo entiendan a la primera. Porque si fuera muy preciso como lo he hecho yo, ¿cierto? Hoy día quizás le facilitamos la vida al hombre moderno, pero en realidad le restamos esfuerzo para que él se esfuerce verdaderamente en entenderlo. Dígame, ¿alguna pregunta más? Nuevamente se me olvidó al principio. Así, pero como yo digo, cuando uno, después de haber vivido la experiencia, quiere agradecer al Señor, ¿cierto? También es digno, es meritorio orar al final. Entonces les voy a pedir si alguien quiere hacer la oración de término para esta bendecida reunión. Y si alguien quiere opinar, también estamos libres para escuchar. Te ¿Quién había quiere partir? mandado, te había mandado el mensaje de oración al comienzo a tu WhatsApp, pero parece que no lo No, viste. no lo puedo ver Claro, porque cuando ya me conecto en esto no puedo ver, digamos, me entorpece. Tienes que decirlo nomás. Ahí, no, arriba no vos. quise interrumpir. Sí, yo esperaba que me dijera alguien, pues, ¿viste? Entonces, es culpa tuya entonces. Te lo vas a cobrar, no, es broma. Seguramente. Para, Mm. Bueno, les agradezco entonces por el tiempo, por todo, y voy a hacer la oración final entonces. Ya, les agradezco mucho por la participación. Que Dios les bendiga y que obviamente sea una gran bendición esto para ustedes. Padre amado que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias por darnos, Señor, la oportunidad de compartir y de poder demostrar cuán perfecta es tu palabra, Señor, y cuán perfecto es tu plan para salvar al hombre. Te pedimos, Señor, que tú enriquezcas nuestro corazón, nuestra mente, y que podamos, Señor, a través de este mensaje convertir a muchas almas, y solamente usando la razón, convencerlos, pero también no tan solo convencerlos, Señor, sino que convertirlos para tu obra. Perdona nuestras ofensas, nuestras faltas. Ayúdanos a ser correctos, Señor, para que tú puedas gobernar nuestra mente y nuestro corazón. Apártanos del mal. En nombre de Jesús, Señor, acompáñanos en este sábado. Amén. Hermano, que Dios les bendiga mucho y disfruten este sábado que ya comenzó. Sabemos que la puesta de sol ya es sábado. Y que el amén. Señor les bendiga y los acompañe. Faltó Gracias. Abel. Amén. Amén, Bueno, bendiciones. sí, seguramente. Nos fueron muchos los bendecidos en esta oportunidad, pero ha sido muy rico. Que Dios les bendiga mucho. Gracias. Vamos a ver. Igualmente. Gracias, feliz sábado. Chao, chao. Pedro, ¿qué tal? Feliz sábado, que te bendiga. Faltó la intervención de Abel. Sí.